Me he permitido dejar este tema para el final de la materia porque ustedes ya han podido ver y juzgar por sí mismos toda la temática que hemos desarrollado tanto en el aspecto teórico como en las aplicaciones prácticas y sobre todo nos hemos referido a las formas de uso del concreto, entonces tienen ya una idea del mundo real. Pero ahora vamos a ver la realidad propia. No he querido ser tan atrevido de llamarle la forma boliviana, pero en Bolivia, en la mayor parte de los casos de las obras de construcción, se utiliza esta manera. Yo diría que ni siquiera es una forma, porque el anterior tema lo titulé forma, otras formas de dosificación, y se podría pensar que esto también es una forma que puede ser incluida en los libros. No es así, jóvenes. Es una manera de hacer acá el hormigón. Ahora, yo no he hecho un circuito por los países vecinos para estar seguro si en ellos también se actúa así o no, pero sí estoy seguro de que aquí se actúa así en la mayoría de los casos y lo voy a exponer sin mayores intereses, ¿sí? Le vamos a llamar la forma ABC por lo que aparece ante nuestros ojos como estamos viendo aquí, A, dos puntos, B, dos puntos, C, ¿sí? Que de alguna manera es representativo, es como decir un logo del asunto. Donde A, que es el primer componente de este aparato, representa el cemento. Entonces A es el cemento. B es la arena, ya el agregado fino. Aquí desaparece ya el término de agregado fino, ¿no? Es arena secas. Y C es el ripio. Entonces cemento, arena y ripio. Y para no equivocarse, porque ya sería el colmo que en eso más le pelemos, démonos cuenta de que el primero siempre es el cemento y que va de chico a grande, ¿ya? O sea que siempre el primero va a ser cemento, siempre el segundo va a ser arena y siempre el tercero va a ser ripio. Aquí no hay separación de grupos de tamaños, nada por el estilo, ¿no? Cemento, arena y ripio. Todos son materiales granulares, por lo tanto van del más fino al más grueso. En la práctica, tanto A como B como C son números, ¿ya? O sea que en realidad, como yo no podía elegir algún número para representar, porque en general son cualquier número, entonces podría ser una dosificación, podría ser, por ejemplo, de la forma ABC, podría ser 3, 5, 7. ¿Qué significa 3, 5, 7? Significa 3 partes de cemento, 5 partes de arena y 7 partes de ripio, ¿no? Y hemos dicho que el primer número es el cemento, el segundo la arena, el tercero, o sea que no hace falta mayores descripciones ahí, ni letras, ni nada, simplemente se pone las proporciones, es una relación de proporciones. Estos dos puntitos, como bien saben ustedes, representan proporcionalidad, o sea que leyendo correctamente esto debería ser 3 partes de cemento es a 5 partes de arena y es a 7 partes de ripio, o simplemente 3 partes de cemento, 5 de arena y 7 de ripio, donde cada parte, y hay que tener muy bien en cuenta esto, es un volumen suelto del material. Fíjense que todos son granulares y como bien sabemos por laboratorio, los materiales granulares pueden estar sueltos o pueden estar medianamente compactados o muy compactados. Entonces, cuando hablamos de volúmenes sueltos, estamos hablando de granos, en primer lugar. Los tres materiales, cemento, arena y ripio, son granulares. Y estamos hablando de granos que tienen que estar sueltos, o sea que no media acá ningún proceso de compactación o de alteración de los volúmenes sueltos. Entonces, una receta, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4, la vamos a tratar de representar, significa 2 montones de cemento. Por ejemplo, aquí hemos adoptado algunos ejemplos, 2 montones de cemento donde los montones que son volúmenes sueltos de cemento. 3 montones de arena, porque la receta dice 2 de cemento, 3 de arena, el segundo número es 3, entonces 3 montones de arena, donde los granos de arena también están sueltos. Y 4 montones de ripio, porque el tercer número se refiere al ripio y dice que es 4, entonces 4 montones de ripio. ¿Qué podemos rescatar de esto, aparte de que los volúmenes son sueltos en todos los casos? Los granos están sueltos, como se podrá suponer, en un montón, que es un montón, es algo que se coloca los granos ahí.
¿cierto? Simplemente se los coloca, o sea que no sufren ninguna compactación, están sueltos. Pero ¿qué más podemos apreciar en la figura? Podemos apreciar que a pesar de que están diferenciados por colores para facilitar la identificación de que son materiales diferentes, pero sin embargo, fíjense, los tamaños son iguales, ¿no es cierto? Entonces, una cosa importante es aclarar de que en esta manera de expresar una receta, cuando nos referimos a dos partes, tres partes, cuatro partes, quiere decir partes iguales, ¿no es cierto? No podemos poner aquí un montón chico, aquí montones grandes y aquí montones medianos, no puede ser, o que los montones sean diferentes, estamos asumiendo que son iguales. Entonces, para mejor manejo de los materiales, porque estos están colocados en el suelo y cómo los vamos a mezclar, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se utilizan recipientes. Uno de los recipientes comunes en las obras son las carretillas, por ejemplo. Entonces, la receta 2, 3, 4 sería 2 de cemento, 2 carretilladas de cemento, 3 de arena por el número 3 y 4 de ripio, donde para todos los casos usamos ya sea la misma carretilla o carretillas distintas, pero que tengan el mismo volumen. Estamos hablando de volumen. Y los materiales tienen que estar colocados con sus granos sueltos en cada caso. Y así podemos usar distintos tipos de recipientes, por ejemplo, cosas que en nuestro medio se usan, carretillas, baldes, latas de manteca vaciadas, ¿no es cierto? Hay también baldes plásticos que venden en cachivacheros o en las ferreterías, y en algunos casos los ingenieros hacen construir cajas de madera, inclusive le ponen asas o mangos para que se puedan levantar o manejar más fácilmente. Y podemos usar cualquier medida de volumen, hasta podríamos decir una camionada de cemento, una camionada de arena, dos camionadas de arena, tres camionadas de ripio, siempre que los materiales estén sueltos y siempre sea el mismo volumen, ¿no? Ya sea media camionada o una camionada o tres cuartos de camionada. Fíjense que ya en la manera de expresar la receta, nos estamos alejando tremendamente de todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque antes las cantidades de los materiales eran en kilogramos, o sea que en los kilogramos no hay dónde perderse porque ponemos el material encima de una balanza y la balanza es la que nos indica si está de más o está de menos. Y aquí, ¿qué es lo que nos indica que está de más o está de menos? Nuestros ojos, nuestra percepción, nuestra voluntad y nuestro estado de ánimo en el momento que lo estamos haciendo. Fíjense que el vaciado de hormigón en una obra puede durar 10 horas, 12 horas. Y en las 10 o 12 horas tenemos que hacer esta medición de los materiales 50 veces o 100 veces. Y en algunos casos es el mismo trabajador que tiene que poner 2 baldes de cemento, 3 de arena y 4 de ripio, es decir, 2 más 3, 5 y 4, 9 baldadas cada 5 minutos. Imagínense cómo está no solamente su físico, sino su mente y en qué momento, si de sorpresa le preguntamos si puso 3 baldes de arena y nos dice sí, y le insistimos y le decimos, ¿estás seguro? Y a duda. Creo que le puse 2 nomás, le aumentaré uno por si acaso, ¿no? Bueno, pero lo que les quiero hacer notar es la diferencia, ¿no? Entre la una manera y la otra en cuanto a las cantidades de material que estamos colocando en la mezcla. Aparte de que ya la medición, la forma de medición, qué tan suelto está el material en cada caso, qué tan llena o un poco más de llena o un poco menos de llena están los baldes o las carretilladas o las latas que estamos usando, es absolutamente relativo, ni para qué hablar de la humedad y demás factores, ¿verdad? Entonces les hago notar esas diferencias. Si bien esto es práctico, claro que sí, nadie lo duda. Entonces, comúnmente, o perdón, otro detalle que la evolución, entre comillas, de esta forma de trabajar ha logrado es asumir que siempre se debe usar para el primer número del ABC, para la primera letra A, el número 1. Entonces, la unidad. Por lo tanto, esta receta, por ejemplo, de 2, 3, 4, podemos dividir el primer valor 2 entre 2 y nos va a dar 1. Entonces, siempre podemos hacer eso con el primer número, de modo que siempre tiene que ser 1. Por lo tanto, el 3 también tendremos que dividirlo entre 2 y el 4 entre 2 y de ahí nos va a salir 1, 1 y medio y 2. La receta 1, 1 y medio, 2 es exactamente igual que la receta 2, 3, 4, ¿no es cierto? Solamente que en este segundo caso estamos haciendo
estamos forzando a que el primer valor sea 1. De manera que las recetas comúnmente en nuestro medio son 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, donde siempre el primer número es 1. Ahora vamos a analizar, eso es todo, jóvenes, todo lo que hemos visto de tecnología del hormigón en todos los temas anteriores y todo. Hoy día, fíjense, han pasado con todo el bla bla que estoy haciendo, han pasado hasta este momento 10 minutos. Ya está resuelto todo, ya no tenemos nada más. Este método o esta manera de hacer el hormigón y de hacer las recetas ya está resuelto. Aquí se acabó, jóvenes. Aquí se acabó. Fíjense, hemos tardado 10 minutos. Reemplaza a toda la materia, por eso en algún momento les comenté en las sesiones de Zoom que hasta debería suprimirse la materia, porque si vamos a seguir en esto, bastan 10 minutos para explicarlo y bien podría hacerlo de favor a algún colega docente en otra materia, quizá en materiales de construcción, y listo, ya está resuelto el problema, ¿no es cierto? Si es que queremos seguir en este escenario. Pero más allá de lo que acabo de decir, que ya está resuelto, ya lo saben ustedes, si es que no lo sabían ya. Entonces vamos a analizar un poquito cuáles son las ventajas, ¿no? Yo diría que si tiene alguna ventaja, y no es porque yo lo diga, sino porque es obvio, es lo que es fácil, ¿no es cierto? Porque cualquiera sabe que es 1, 2, 3, 1, 2, 4, nadie se va a olvidar, ¿no es cierto? Un ayudante de albañil que nunca ha sido albañil porque en su trabajo es pastelero, pero necesita trabajar y se mete de ayudante de albañil un día y le toca vaciar y le dice, vas a poner una lata de cemento, dos de arena y cuatro, ya sabe. Ya se convirtió en constructor para siempre y no lo van a discutir y después va y como es arronjado, va y su vecina quiere construir y le dice, yo se lo hago, pero sí yo sé, ¿no? Y cuando tiene que preparar la mezcla, la prepara, pues 1, 2, 4 no se va a olvidar, no hay forma de olvidarse, ¿no es cierto? Entonces, hemos llegado al punto en que estas recetas de hormigón ya no se preguntan al ingeniero, ¿no? Porque al ingeniero también le daría un poco de vergüenza, yo creo, decir 1, 2, 4, ¿no? De hecho, ya el capataz, los albañiles ya lo saben, ¿no? Y solamente si es que le toman en cuenta al ingeniero es para que lo confirme. Ingeniero, vamos a usar 1, 2, 3, ¿no? Sí, sí, hijo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, fíjense, ni siquiera le preguntan al ingeniero. Y como vemos ingenieros de toda clase, hay algunos que van al día siguiente a la obra, ¿no? O la semana siguiente y le preguntan a su encargado, ¿vaciaron? Ingeniero, ¿no? Y por casualidad le preguntan, ¿no? ¿Y qué hormigón usaron? 1, 2, 3, ingeniero. 1, 2, 4, ingeniero. Ah, ya, ¿no? O sea que ni siquiera le preguntan ya, sino que deciden. Esa sería la única ventaja, la facilidad, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas? Las vamos a analizar. Obviamente en la relación A-B-C, que puede ser 1, 2, 4, por ejemplo, la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Y nosotros nos hemos empeñado desde el principio en hacer notar la importancia del agua, ¿no es cierto? Acuérdense del estado fresco, de la pasta de cemento, de la hidratación del cemento, todo lo que está descrito aquí, el agua en las propiedades del cemento, la consistencia, la plasticidad, la trabajabilidad. Después hemos hablado del hormigón endurecido, la relación agua-cemento, de qué manera impacta, es inversamente proporcional. Después, en el proceso de dosificación, elegimos el agua, elegimos el asentamiento, los rangos de asentamiento, su relación con el clima, su relación con el aire incorporado, acuérdense las humedades de los agregados y de qué manera influyen en la cantidad final de agua de la mezcla. ¿Dónde está todo eso? En 1, 2, 4 no existe, jóvenes. O sea que fíjense, es como hacer un picante de gallina sin gallina, ¿no? ¿De qué manera se podrá hacer el picante de gallina sin gallina? No entiendo, pero aquí se lo hace. Y el agua, que es el elemento más importante de la receta, no, ni siquiera figura. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y de dónde definen el agua? Porque no puede existir un hormigón sin agua. Entonces, ¿quién define cuánto de agua? La respuesta es nadie, ¿no es cierto? O el que está ahí, el que está con el balde en la mano o con la manguera en la mano y le pone la cantidad de agua. Y el último en enterarse cuánto de agua, si es que algún día se sabe cuánto de agua se utilizó en una fórmula, en una receta realmente escrita como debe ser, el último en enterarse va a ser el ingeniero.
Entonces, ¿de qué manera, si no sabemos cuánta agua tiene un hormigón, cómo podemos saber su comportamiento en el estado fresco? Y lo que es peor todavía, ¿no? Porque en el estado fresco lo podemos arreglar. Aumentenle un poco, quítenle un poco, ¿no? ¿Qué es un poco, ¿no? En ingeniería, ¿qué es un poco? Pónganle un poco de acero a ese hormigón, a esa viga. ¿Cómo es eso? ¿No es cierto? Pero así se maneja, jóvenes. No estoy inventando nada. ¿Cuánto es ese poco? ¿De qué manera afecta la relación de almacenamiento? Etcétera. Pero se sale del paso en el vaciado, porque en el vaciado lo importante es que todos estén contentos. Entonces, si el maestro que está laborando ahí con su frotacho grita, póngale más agua, el ingeniero queda bien si le da gusto. Entonces dice, sí, aumentenle. ¿Cuánto, ingeniero? ¿Está bien media lata? Ya. ¿No? Porque ¿de qué otra manera puede expresarse esta situación? ¿Se sale del paso en el estado fresco? Sí, se sale del paso de alguna manera, pero no se sale del paso técnicamente, se sale del paso emocionalmente, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos decir del estado endurecido? ¿Qué podemos decir de la calidad final del hormigón? ¿Qué podemos decir de la relación de aguasamiento? Seguramente eso explica el hecho de que muchos ingenieros, cuando en algunas obras se les hace un control de resistencia rompiendo probetas, van rezando al laboratorio, ¿no? O van cruzando sus dedos cuando se va a romper, porque no hay ninguna certeza de lo que puede pasar o de lo que puede ocurrir. Y si una vez salen bien, es más malo que bueno. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que su mala actuación no ha tenido consecuencias. O cuando no hay control de resistencia o de calidad o lo hacen mal, ¿no? Entonces no ha tenido consecuencias y hasta se siente capaz de decirle a un joven o a alguien, ¿no es cierto? No es necesario, no te preocupes, ¿no es cierto? No hay problema, no pasa nada, te va a dar bien la resistencia. Y si no te da bien, pues la charlas al muchacho al que rompe, es buena gente, es amigo mío, me decís nomás cualquier cosa. No, fíjense cómo nos estamos saliendo por la tangente. Por si fuera poco el tema del agua, que no es poco, ¿no? En mi opción de ver las cosas, ¿no es cierto? ¿De cuánto hormigón estamos hablando? Porque cuando preparamos una receta, uno, 2, 3, y aún sabiendo cuánto de agua le vamos a poner, medio balde, ponerle medio balde, ¿cuánto de hormigón resulta? Es como si alguien cocinara sin saber para cuántas personas va a cocinar, ¿no es cierto? Entonces, cuando le preguntan, te cuento que está muy seca, mami, te cuento que la sopa me está saliendo muy seca, ¿qué hago? ¿Cuánto de agua le aumento? Tu mami ha preparado 1000 veces esa sopa, sabe exactamente cómo sale bien, pero no puede responder esa pregunta. Si no le dice la hija, estoy cocinando media olla en la ollita blanca, ¿te acordás? Sí, ah, ya, entonces ponele media taza, ¿no es cierto? Recién viene la relación de tamaños y de proporciones cuando sabemos cuánto estamos preparando. No será lo mismo si la ollita está llena, ¿verdad? En ese caso tendría que aumentarle una taza, no media taza, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿de qué manera un ingeniero puede saber en la obra cuando le preguntan, ingeniero, parece que le falta cemento? ¿Por qué parece? Porque fíjese el color, miren a dónde hemos llegado, ¿no? Le aumentamos un poco, sí, ¿cuánto? ¿Cuánto es un poco? ¿Está bien media bolsa? Fíjense, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Entonces, por otro lado, otros comentarios, ¿no? La medición de los ingredientes es uniforme, no es uniforme, léanlo ustedes con calma. Y aquí vemos una manera de convertir, porque sería bueno que si estamos hablando de otro idioma, podamos tener la opción de convertirlo al que sabemos o al que supuestamente hemos aprendido durante toda la materia. Así que aquí hay una manera, dos ejemplos para convertir, ¿no es cierto?, una receta expresada en ABC, convertirla a 1 kilogramos por metro cúbico. Aquí está todo el procedimiento y aquí ponemos un signo de interrogación porque de nuevo el tema de las humedades queda pendiente, pero le ponemos seco, punto, para que no, para liberarnos de esta piedrita en el zapato, ¿no es cierto? Y también vemos el proceso inverso, o sea, una receta expresada en kilogramos por metro cúbico que bien la podríamos tener, ¿no es cierto?, de alguna parte o de la ACI o de una experiencia de la obra la que estuve presente cuando trabajaba en Puerto Rico, ¿no es cierto?, o en Londres.
Entonces tenemos una receta confiable, pero aquí nada que ver porque no hay balanzas, no hay nada. Entonces, ¿cómo la convertimos en una ABC? También aquí está la vista del asunto con la ventaja de que podemos saber cuánto de agua ponerle. Pero también aquí les hago notar el tema de las fracciones, ¿no? Por ejemplo, aquí el resultado nos da 1, ya no es 1,24, es 1,142 a 2,38. ¿Cómo le podemos decir a alguien, me pones 2,38 partes de ripio, ¿no? Entonces ahí empieza otro proceso qué palabra podría usar, de descomposición del asunto, ¿no? Porque empezamos a redondear para facilitarle al obrero, ¿no? Entonces decimos 1,42, en vez de 1,42 ponerle 1,40, en vez de 2,38, 2,4. Nos estamos alejando cada vez más de la precisión y de todo, sin volver a mencionar el tema de las mediciones en tachos, ¿no? Así que imagínense ¿en qué queda toda esta historia? Así que lo único, mi recomendación, mi consejo, mi sugerencia de que traten, ¿no es cierto? No es nada difícil, como habrán visto, pero las cosas son más difíciles cuando no se las practica. Entonces, lo mejor que pueden hacer es practicar, de modo que se va a convertir esto en parte de ustedes, de su profesión, y no les va a resultar difícil el día de mañana. Claro que van a tener que bregar con la realidad, pero sean dueños ustedes de las decisiones, ¿no? No dejen que el medio les absorba o que les impida desarrollarse. Y además, eso les va a impedir también el día de mañana estar en obras muy importantes o irse al exterior a trabajar, ¿verdad? Porque no van a estar preparados, pues si es que se habitúan a las cosas que se suelen hacer acá. Eso sería, jóvenes, con esto damos por terminada la temática de esta materia por esta vez.